Queridos y queridas estudiantes de Pedagogía Crítica y de las Diferencias, Pedagogía Crítica de las Diferencias, nos volvemos a reencontrar en este segundo cuatrimestre. Ya en este segundo cuatrimestre vamos a estar desarrollando lo que se llama las teorías de la resistencia, ¿sí? Están viendo una presentación digital. Esta presentación digital ya la hemos visto en el primer cuatrimestre. Fíjense que del lado derecho y del lado izquierdo están las teorías de la correspondencia y de las teorías de la reproducción, que ya la hemos desarrollado en el primer cuatrimestre. Ahora, en el segundo cuatrimestre, no vamos a desarrollar las teorías que están en el centro, en especial Giroux, Maclaren y Apple. No vamos a ver a Foucault, no vamos a ver a Willis, pero vamos a empezar a ver la teoría de la resistencia a partir de Peter Maclaren, y después vamos a ver a Giroux y después a Apple. Si llegamos, vamos a ver a un autor argentino de apellidos Cliar, pero en general no llegamos a ver todo. Este también era otra presentación digital en donde estaban los años de aparición o las décadas de aparición de estas teorías, más o menos las teorías críticas de reproducción cultural y social aparecen fines de los 60, principios de los 70, toda la bibliografía que hemos estado desarrollando es de principios de los 70, pero las teorías de la resistencia ya aparecen década del 80, década del 90 y principio del nuevo siglo XXI. Así que vamos a estar comenzando el libro de Peter Maclaren. Salimos de aquí y vamos a habilitar una nueva presentación digital: Multiculturalismo crítico y globalización del capital, que es el libro que ustedes se pueden estar descargando del blog de Pedagogía Crítica y sus Diferencias, el blog de la materia. Ahí se van a poder descargar el libro completo. Nosotros vamos a estar considerando solamente el capítulo 4 y el capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5. Vamos a ver si en estas 2 semanas, más o menos rápidamente, vemos el capítulo 4, después el capítulo 5 y después avanzamos en los otros textos, en los otros autores. ¿Por qué? Muchos de ustedes están cursando en forma paralela diseño de proyectos y educación comparada. Entonces vamos a ir dándoles herramientas, categorías, recursos analíticos como para que ustedes ya puedan estar eligiendo a la hora de realizar el trabajo en la materia de diseño de proyectos. Por ahora sé que están aprendiendo a desarrollar las etapas de un diseño, todavía no tienen grandes decisiones, pero prontamente ya van a tener que empezar a decidir sobre el marco teórico, y la idea es que puedan estar utilizando pedagogía crítica de las diferencias y la metodología de comparación con educación comparada para desarrollar el único trabajo de los 3 espacios. Aquellos que cursan solamente mi materia, avanzaremos en los contenidos, se le tomará un trabajo práctico, y si están cursando comparada y pedagogía crítica, vamos a tratar también de unificar el trabajo, porque la profesora va a estar pidiendo una monografía. Así que muchos de los contenidos los vamos a insertar en esa monografía. Así que vamos a estar trabajando esto. El libro a que me hacía referencia se llama La enseñanza contra el capitalismo global y el nuevo imperialismo, una pedagogía crítica. Este es el libro completo. Nosotros vamos a leer solamente el capítulo 4 y el capítulo 5.
¿Quiénes son sus autores? Bueno, Peter McLaren es un pedagogo canadiense con una vasta trayectoria en lo que se llama la pedagogía crítica. Ha visitado nuestro país varias veces visitando el fenómeno de los bachilleres populares. Ahí hay una foto de Peter McLaren en el IMPA que está ahí en Almagro. Bueno, estuvo varias veces y también en encuentros remotos organizados por los bachilleres populares, también con mucha participación de Peter McLaren. Y Ramin Faramanpour, apellido difícil, es un profesor, un doctor de la UCLA, compañeros de trabajo con McLaren. Ellos dos hicieron este voluminoso libro, que nosotros solamente vamos a leer el capítulo 4 y el capítulo 5. Bien, vamos a ahora sí el capítulo 4. El capítulo 4 hace una crítica a lo que se llama el multiculturalismo crítico, el multiculturalismo global. Este movimiento cultural, económico, social, que irrumpe en Europa y Estados Unidos fines de la década del 70, en Argentina década del 80, pero que empieza a tener serios problemas entrada el nuevo milenio, en el siglo XXI, con un retroceso de esta globalización y el avance de políticas neoconservadoras. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles eran las características, rápidamente rápidamente, cuáles eran las características del capitalismo global? Bueno, a partir de una gran crisis social y económica de la década del 70, hay un retroceso terrible de los estados nacionales, por lo cual irrumpe con mucha fuerza lo que son los capitales internacionales, con la emergencia de una nueva tecnología digital que propone o permite tener un control global, ¿sí? Por las características de la tecnología, haciendo retroceder a los estados nacionales con su impronta cultural, económica y política. ¿Sí? El gran sistema político que surge con este movimiento global es el neoliberalismo, que prácticamente inunda casi todo el planeta con proyectos políticos en cada país, con las consecuencias que trae el neoliberalismo, que eso no se los voy a contar porque en Argentina se puso en práctica en la década del 90 con mucha pureza, trayendo consecuencias muy pero muy nefastas. ¿Sí? Vamos a ir avanzando rápidamente. Bueno, esta emergencia de lo que se llama la globalidad es para una gran supervivencia de lo que se llama el capitalismo, con una serie de problemas que surgen a partir de la década del 70, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eso lo pueden ir leyendo porque es casi como un manual de historia que no nos da un contexto, pero no es lo que quiero llegar rápidamente con ustedes. ¿Sí? Surge lo que llama las corporaciones, lo que les decía recién. Hay un retroceso de los estados nacionales y surge lo que se llama las corporaciones transnacionales, con grandes capitales financieros que empiezan a tener mayor poder que los estados nacionales. Y hay una característica también de la industria, que las industrias hasta ese momento eran industrias de bandera nacionales. Hay una gran descentralización, ya sea por la emergencia de estas nuevas
tecnologías digitales, pero también la organización fabril sufre una gran transformación en donde cada elemento de un producto o de una mercancía es producido en distintos lugares del planeta y hay lugares en donde llegan esos productos desmantelados y se ensamblan en un lugar dando lugar a la mercancía. Nuestro país históricamente es un gran, tiene muchas fábricas de ensamble, en especial, por ejemplo, celulares, donde los elementos vienen de diversos lugares y acá se ensamblan, en especial, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Bien. Bueno, este movimiento global de las corporaciones avanzando sobre los estados nacionales, la preeminencia del capital financiero empezó a generar resistencias. El primer movimiento antiglobalizante surge en el sur de México con el movimiento zapatista. No nos vamos a detener en eso. Y el libro o el capítulo 4 nombra una serie de movimientos antiglobalizantes que van a ser fundantes en esta nueva forma de resistencia, ¿sí? El zapatismo, el movimiento Tupac Amaru en Perú y Bolivia, la intifada en Medio Oriente, los obreros de Corea del Sur, no nos vamos a detener en eso, pero son movimientos que generaron nuevas formas de no sometimiento, nuevas formas de oponerse a este movimiento global de las corporaciones y del capital financiero. Por lo cual, esto lo veamos, por lo cual el sistema educativo, que lo que a nosotros nos interesa, en este periodo de entronalización de la globalización y del movimiento multicultural, la escuela va acompañando este movimiento global y multicultural, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, hay grandes cambios en las currículas, en los contenidos de las escuelas. Estamos hablando a nivel global, y nuestro país no fue exento de esto. La Ley Federal de Educación de la década del 90 fue un gran proyecto de adaptación del sistema educativo a los lineamientos de la globalización y del multiculturalismo. Ahí se descentraliza por fin la escuela. Ya había, la escuela primaria se había descentralizado en la década del 70, pero con la Ley Federal de Educación todos los niveles se descentralizan, pasan a estar bajo la administración de las provincias, hay una descentralización federal, pero con una fuerte desfinanciación del Estado Nacional. Los contenidos van a generar o van a fomentar un educando para formar ciudadanos consumidores dóciles. Va a haber un retroceso de los discursos nacionalistas, de patriotismo, y una fuerte impronta individualista en las currículas que se ponen en práctica. Europa y Estados Unidos en la década del 70 y del 80, nuestro país con mucho ímpetu en la década del 90, ¿sí? Y es el momento en donde se empiezan a propagar a través de las escuelas ideologías dominantes de valores culturales que van a desplazar valores culturales autóctonos por valores culturales globalizantes que en realidad
se va a imponer valores culturales provenientes de otro lugar o de otros países. Por eso hay una gran crítica a lo que se llama el multiculturalismo, porque de multi no tiene nada, sino que se admiten muchas culturas, pero va a haber una cultura dominante que se le va a imponer al resto. Esto es Bourdieu, para que ustedes, en la teoría de la reproducción social y cultural, Bourdieu describe pero muy eficazmente el proceso del multiculturalismo. Hay muchas culturas, se las admite, pero hay una cultura dominante dentro de las naciones, pero también a nivel global. Es decir, el imperio norteamericano va a imponer un bagaje de elementos culturales que se van a universalizar, ayudado por las nuevas tecnologías digitales. Y las redes sociales son una gran penetración o elementos de penetración en la vida privada de las personas, con una impronta cultural muy, pero muy particular. Bien, avanzamos aquí. Bueno, este movimiento multicultural entra en una decadencia, ¿sí? Por lo cual se genera lo que se llama una restauración neoconservadora, que a continuación lo vamos a estar describiendo. Muy bien, habiendo descrito el proyecto multicultural de la globalización, ¿sí? Este proyecto entra en una decadencia. Fíjense que este libro fue escrito en el 2006 y es hoy que estamos viviendo digamos, esta crisis que está teniendo la globalización, con lo que McLaren llama la restauración neoconservadora. En el 2006 eran pequeños atisbos o pequeños indicadores, hoy ya es una realidad. Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, toda la avanzada nacionalista en Europa, Vox en España, UKIP en Gran Bretaña, bueno, todo este nuevo movimiento de restauración neoconservadora con fuertes tintes nacionalistas tratan de desplazar este proyecto multicultural, en donde ellos coinciden con McLaren en el diagnóstico que este proyecto multicultural es ni más ni menos que la imposición de un sector cultural sobre otro, la dominación cultural sobre otro, por lo cual el discurso neoconservador tiene ideales unificadores que reconstruyen el discurso unificador que tenían los estados nacionales al principio del siglo XX. Bien. Por lo cual, McLaren, y esta es la categoría más importante de este capítulo que a ustedes les va a servir para quizás aquel o aquella que lo elija para estar trabajando tanto en diseño como en diseño de proyectos como en educación comparada, el concepto de blanquitud, desarrollado por un profesor estadounidense llamado Manning Marable, él es afrodescendiente, que desarrolló el concepto de blanquitud. Tenemos que hacer una aclaración. McLaren está haciendo una crítica hacia la sociedad estadounidense, por lo cual nosotros tenemos que hacer una mediación para aplicarlo a nuestra sociedad actual y una segunda mediación para aplicarlo al sistema educativo argentino, ¿sí? ¿Qué es el concepto de blanquitud? Bueno, Marable dice que es un sistema de privilegios,
en donde hay un sector de la sociedad que tiene ciertos privilegios y hay otro sector de la sociedad que no tiene ciertos privilegios. Hay una centralidad y hay una marginalidad. Esto lo vimos en otras materias. Hay una centralidad en donde hay un sector de la población que accede a recursos y servicios de salud, de educación, económicos, y hay otro sector que tiene serios problemas para acceder a servicios de salud, de educación, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero con tintes racistas, en el caso de la sociedad estadounidense. Por eso dice, utiliza el concepto de blanquitud, de blanquitud. Hoy lo tenemos clarísimo porque hay todo un reguero en la sociedad estadounidense de protestas en contra del racismo a partir de prácticas racistas de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces ya lo tenemos, lo podemos ver por los medios de comunicación. Ya no es una construcción teórica esto de la blanquitud. Evidentemente, la segregación y el acceso. En el blog, fíjense que en el blog, en una de las últimas entradas, subí un artículo en donde explicaba cómo, si uno va a pedir un crédito al banco, se lo dan según su color de piel, según el lugar en donde vive, según su sostén económico. Es decir, hay un montón de variables que considera el banco a la hora de dar un crédito a los clientes, según dónde vive, según el color de piel, etc. Por lo cual, el concepto de blanquitud nos va a servir para analizar centro y periferia o relaciones de privilegio en la sociedad argentina y dentro, en especial, del sistema educativo argentino. Por lo cual, McLaren dice, tenemos que descentrar esta blanquitud, lo que está pasando en Estados Unidos, en la sociedad estadounidense, de la peor forma, violenta, ¿sí? Pero él propone descentrar esta blanquitud a partir de una propuesta pedagógica y escolar. ¿Eh? Bien. Por lo cual, dice McLaren, tenemos que estar más allá de la blanquitud. Entonces él dice, este proyecto multicultural que está fracasando, lo tenemos que retomar, ¿para qué? Para rescatar aquellas culturas que quedan relegadas en el sistema educativo. Ustedes saben bien que cuando uno se enfrenta a un aula y tiene a estudiantes enfrente, hay toda una variedad de culturas, de procedencias que enriquecería el desarrollo de la clase. Pero ¿qué hace muchas veces el docente? Ahoga toda la diversidad de culturas, de prácticas, de saberes, de formas de ver el mundo e impone una forma, una cosmovisión, contenido, esto ya lo hemos visto en el primer cuatrimestre, ahoga esta diversidad en una propuesta cultural unificadora. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer para descentralizar esta blanquitud, considerar aquellos grupos marginados desde el punto de vista cultural y rescatarlos. Ahora vamos a ver para qué. Quiere decir, al rescatar estos elementos culturales que quedan relegados por la propuesta unificadora de la escuela, vamos a articular nuevas identidades. Ahora, ¿esto va a crear conflicto? Por supuesto. Crear conflicto no quiere decir que estemos
en situaciones de violencia. Las situaciones de conflicto generan argumentaciones, generan discusiones, generan consenso, por lo cual bienvenida las situaciones de conflicto en donde una diversidad de culturas, una diversidad de saberes, de prácticas, de cosmovisiones interactúan en un mismo ámbito espacial y temporal, que es la escuela, Eh, por lo cual, McLaren dice, tener una conciencia crítica es ir más allá de esta blanquitud en el contexto estadounidense. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio en esta cursada, cuál es nuestra blanquitud en la sociedad argentina, ¿sí? De construir estas dicotomías o estas situaciones de polaridades que tenemos, nosotros y ellos, lo que llamamos la grieta. Ahí podemos empezar a vislumbrar un poco qué pasa en la sociedad argentina, que lo trata McLaren. Y es interesante lo que propone McLaren como salida, que es el mestizaje. Que esto sí es una propuesta y una construcción latinoamericana. Hay muchos sociólogos, antropólogos, que estudian este fenómeno del mestizaje, es decir, a partir de una propuesta, de una realidad multicultural, tomar de cada cultura elementos para generar una nueva identidad desde la escuela, Por eso el concepto de mestizaje es tan interesante, y también McLaren rescata el concepto de culturas híbridas. Fíjense todas las categorías que estamos proponiendo y estamos presentando, que más luego nos vamos a meter de lleno en cada una de ellas. Blanquitud, multiculturalismo, mestizaje, culturas híbridas. Por lo cual, McLaren le interesa muchísimo esto de las zonas fronterizas, ¿verdad? Yo tuve muchas veces, el regalo de Dios de viajar y de estar en situaciones de frontera, en donde uno ve que hay elementos de ambos lados de la frontera, conviviendo, desarrollándose, sumándose, ¿no? Entonces él dice, bueno, el sistema educativo, en especial el aula, tiene que tener esta dinámica de generar consensos a partir de una propuesta conflictiva, ¿por qué no?, de generar mestizajes, generar nuevas identidades, de generar culturas híbridas, superando el lado, digamos, negativo del multiculturalismo, donde una cultura predomina sobre otras o sobre un grupo de culturas. Por lo cual, él propone un multiculturalismo de mestizaje, pero de mestizaje de oposición, con un compromiso ético basado en principios y basados en valores, ¿no? Que lo vamos a estar profundizando más luego. Estamos presentando, digamos, el capítulo 4 de McLaren. Blanquitud, multiculturalismo, blanquitud, construcción de nuevas identidades, mestizaje, cultura híbrida, mestizaje oposicional. Chela Sandoval, una antropóloga latinoamericana. Y ¿oposición a qué? Dice McLaren. Bueno, desarticular este ethos, dice él, esta cultura de el consumo por el consumo mismo, y generar nuevas relaciones sociales solidarias de crecimiento de lo comunitario. Estamos presentando el capítulo 2. Por lo cual, conclusión del capítulo 4, más luego vamos a estar trabajando con mayor profundidad.
Él propone que después del capítulo 5 lo va a estar desarrollando con más detenimiento. Realiza una crítica al multiculturalismo, ¿sí? Pero él quiere rescatar, McLaren rescata el multiculturalismo y dice, el multiculturalismo está presente, nos rodea, lo tenemos en un aula. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Lo primero que tenemos que hacer es desarticular lo que él llama la blanquitud, que ni más ni menos el privilegio de una cultura por encima de otras. En la escuela es un gran generador de privilegios de una cultura sobre otra. Esto ya lo hemos visto en las teorías de la correspondencia y de la reproducción, primer cuatrimestre. Por lo cual nos tenemos que ubicar como si estuviésemos en una frontera, en los márgenes. ¿De qué manera las culturas en las fronteras conviven, se retroalimentan, generan una nueva identidad? Propuestas pedagógicas que articulen esto, una nueva identidad colaborativa en donde cada cultura, cada saber, cada práctica, cada cosmovisión agregue, participe con algún elemento para generar una nueva identidad a manera de mestizaje o a manera de cultura híbrida, pero un mestizaje de oposición. ¿Oposición a qué? Oposición a la cultura del consumo, del individualismo, generando nuevas relaciones sociales solidarias y de beneficio hacia lo comunitario. Bien. Después vamos a ver el tema de esta praxis pedagógica que va a generar este mestizaje oposicional. Ya tienen muchos elementos para ir pensando. Rescatar el multiculturalismo, el concepto de blanquitud, descentralizar la blanquitud, proponer una propuesta pedagógica de mestizaje o de culturas híbridas, ir a los márgenes, pararnos en las fronteras culturales, a ver cómo se reconstruyen las identidades, desarticular las identidades culturales dominantes por otras relaciones sociales más solidarias, en donde se beneficie lo comunitario y no lo individual. Queda planteado el capítulo 4 de McLaren, así que seguimos avanzando en pedagogía crítica de las diferencias. Buena semana, chao.